derivadas implícitas, o derivada implícita en este caso. Se nos pide en este ejemplo derivar implícitamente respecto a x y despejar y'. Se nos da la siguiente relación: x igual secante de y. Deseamos derivarlo implícitamente. Entonces, en este ejemplo, que se nos pide derivar a esta expresión respecto a x, uno sabe que la derivada de x respecto a x es 1. Estamos derivando respecto a la misma variable, o sea que la derivada de x respecto a x es 1. Ahora bien, derivada de secante de y pero respecto a x. Entonces uno sabe que la derivada de secante, ya la conocemos, ya la hemos visto, es secante de y por tangente de y. Si estuviéramos derivando respecto a y, ya esto sería la derivada. Pero como estamos derivando respecto a otra variable, entonces la derivada de esta y respecto a x, entonces debe ser y', que es lo mismo de y de x. Si me piden despejar y', pues ya lo tenemos. Despejamos. Si este término está multiplicando, entonces pasa a dividir. Y en ese sentido debemos de tener que 1 sobre secante de y por tangente de y debe ser igual a y'. De aquí pues se deduce que y' es lo mismo que derivada de y respecto a x es igual a 1 sobre secante de y por tangente de y. Tangente de y. Bien. Y esa es la derivada. Hemos derivado implícitamente respecto a x. Ahora bien, podemos considerar el siguiente ejemplo. Voy a considerar este otro ejemplo. Voy a borrar esto. Y vamos a considerar el siguiente ejemplo. Vamos a decir que este es nuestro ejemplo 2. Ejemplo 2. 2. Y planteamos la misma pregunta. Vamos a derivar respecto a x. Al derivar respecto a x, vamos a tener lo siguiente. Suponga que yo tengo esta expresión. Tengo aquí x a la 4. Pongamos que tengamos x a la 4 menos 2xy más y a la 4 igual 4. Vamos a derivar esa expresión, la vamos a derivar respecto a x. Respecto a x. En ese sentido, entonces, tenemos lo siguiente. X a la 4, al derivarlo respecto a x, respecto a la misma variable, pues ya esa derivada la hemos visto. 4x a la 3. Listo. Vamos a derivar este x por y, pero x por y es un producto. Entonces, debemos considerar que esto es un producto. Y hay que derivarlo como producto. O sea que aquí quedaría x por y derivada de un producto. Lo dejé indicado. Se puede hacer directamente. Más la derivada de y a la 4 respecto a x. Y entonces esa derivada sería 4y a la 3. Si estuviera derivando respecto a y, ya estaría así, estaría bien. Pero como estamos derivando respecto a otra variable, en este caso es x, quedaría aquí y'. Y la derivada de este 4 es 0. Bien, hay que derivar este producto que está indicado. Entonces quedaría 4x a la 3 menos 2, la derivada de un producto. Entonces, recordemos que si se tiene un producto f por g, cuando se deriva, uno dice f' por g más f por g'. Pues imagínense que la f es x y la y es g, y aplicamos la fórmula. O sea que aquí nos va a quedar la derivada de la x es 1 por y más
x, la derivada de la y es y', más 4y a la 3, y' igual 0. Apliqué esta fórmula. Ahora bien, si realizamos operaciones, recuerde que menos 2 va a multiplicar a todos esos términos, es decir, propiedad distributiva. Entonces vamos a tener 4x a la 3 menos 2y. Este menos 2 multiplica acá, quedaría menos 2xy'. Y ya multiplicamos los dos términos. Más 4y a la 3, y' igual 0. Bien, observe que debemos de despejar esta y' que está ahí. Entonces, vemos que y' aparece en dos términos. Podemos factorizar esos dos términos. Aquí aparece y' y aparece y' acá. Si factorizamos y', observe lo que queda. Y' que multiplica ¿a quién? Si factorizo y' me queda menos 2x. Si factorizo y' me queda más 4y a la 3. 4y a la 3. Y los demás términos los paso al otro miembro de la ecuación. O sea que acá quedaría entonces menos 2y pasa positivo. 2y al otro lado pasa positivo. Menos, este término es positivo, pasa negativo. 4x a la 3. 4x a la 3. ¿Qué quiere decir entonces? Que este y' que está aquí, el término que está ahí pasa a dividir. Y entonces en ese sentido vamos a tener, vamos a escribir por acá, que y' debe ser igual a tener, en el numerador va a quedar 2y menos 4x a la 3, 4x a la 3, sobre menos 2x, menos 2x más 4y a la 3. Esa sería la derivada. Podríamos simplificar, factorizar el numerador, o también podríamos decir, el numerador podemos factorizar 2 y en el denominador podemos factorizar 2. Y bueno, esa sería la derivada de esa función. Hemos derivado implícitamente. Ahora bien, vamos a, basado en esos ejemplos, voy a borrar aquí. Vamos a borrar esto. Vemos esto. Borremos lo siguiente y hagamos el siguiente ejemplo. Si yo tengo 3, esto es tercer ejemplo, 3. Me piden derivar respecto a x y vamos a considerar la siguiente expresión. Consideremos la siguiente expresión. Digamos que tengo coseno cuadrado de y más x por y igual x. Vamos a derivarla respecto a x. Si yo derivo coseno a la 2 respecto a x, entonces esto debe ser 2 coseno de y. Recuerde que es como x a la 2. ¿Cómo se deriva x a la 2? 2x. Y en ese sentido tengo 2 coseno de y. Si fuera respecto a y, quedaría así. Por la derivada de la y es y'. Más, esto es un producto. Si es un producto, se deriva como un producto. Y entonces, ¿cómo se deriva un producto? No olvide esto, f por g igual f' por g más f por g'. Entonces va a derivar la x. La derivada de la x es 1 por y. Más la x no la deriva y deriva y. Y'. La derivada de y respecto a x es y'. Si deriva esta x respecto a x, eso le da 1. Pues bien, observamos que aquí está y' y acá está y'. Yo puedo factorizar, sacar factor común y'. Si sacamos factor común y', observe lo que queda. Este es el factor común.
Este es el factor común, y'. Quitamos y' y nos queda 2 coseno de y más x. Del otro lado voy a tener 1. Pero este 1 por y va a pasar al otro lado y quedaría menos 1 por y, pero sería y. De tal forma que y' es igual a 1 menos y sobre 2 coseno de y más x. Y hemos derivado. Bueno, tenemos esa expresión que está ahí. Bien, basado en esos dos ejemplos, vamos ahora entonces, o les queda de tarea, realizar los siguientes ejemplos. Yo se los coloco acá. Entonces se apoyan estos tres ejemplos para realizar los siguientes ejemplos. Y serían estos. Derivar implícitamente. Derivar implícitamente. Respecto a x. A x. Listo. Y tengo las siguientes expresiones. Aquí voy a escribir 1. X igual tangente de y. 2. Tengo x a la 3 menos xy más y a la 3 igual 1. Y 3, este otro, x más seno a la 3 de y igual x por y. Entonces, basado en los tres ejemplos anteriores resueltos, se resuelven estos tres que están aquí.